Muy buenas tardes, profesor David Alastre. Mi nombre es Rubén Sosa, alumno de su asignatura Historia de la Doctrina Económica, y este video ha sido realizado con la finalidad de dar defensa al video número 3 sobre el debate intelectual que se dio entre John Maynard Keynes y Hayek. Antes de dar inicio a lo que fue el debate intelectual sobre John Maynard Keynes y Friedrich Hayek, tendríamos que hablar un poco sobre la biografía de cada uno de ellos. John Maynard Keynes fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Su ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. La principal novedad de su pensamiento radicaba en considerar que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental condicionará con el pleno empleo. Keynes y sus seguidores de la posguerra destacaron no solo el carácter ascendente de la oferta agregada en contraposición con la visión clásica, sino además de la inestabilidad de los altibajos en la confianza de los inversores. Ahora, para destacar su obra más notoria, tendríamos que empezar principalmente por aquella por la cual más es reconocido, que es The General Theory of Employment, Interest and Money, traducido literalmente al español como la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Otra, que es la última obra que él publicó, la de 1940, es How to Pay for the War, cómo pagar la guerra. Otra obra es aquella que fue escrita en 1930, que es Economic Possibility for Our Grandchildren, la posibilidad económica de nuestros nietos. Otra es Essay in Persuasion, ensayo de la persuasión. Y otra de 1933 es An Open Letter to President Roosevelt. Ahora entrando en materia con Friedrich August von Hayek, nacido en Viena 8 de mayo de 1899 y muere en Freiburg el 23 de marzo de 1992, fue un economista, jurista y filósofo austriaco, ganador del Premio Nobel de Economía de 1974. Exponente de la escuela austriaca, era discípulo de Friedrich von Wieser y de Ludwig von Mises. Es conocido principalmente por su defensa del liberalismo y por su crítica a la economía planificada y al socialismo, cual, como sostiene en Camino de Servidumbre, considera un peligro para la libertad individual que conduce al totalitarismo. Algunos afirman que habría defendido dictaduras como medio de instauración de medidas liberales, aunque hay opiniones que sostienen lo contrario. Su obra comprende unos 130 artículos y 25 libros. No se limita únicamente a la ciencia económica, sino que trata desde filosofía política hasta antropología jurídica o historia, la epistemología, así como en general todo lo referente a las ciencias sociales. Ahora, dentro de sus obras más populares tenemos Camino de Servidumbre, Law, Legislation and Liberty, La arrogancia fatal y Los fundamentos de la libertad. Ahora sí, entrando en materia, a lo que va centrado este video es en el debate intelectual entre Keynes y Friedrich Hayek. Esta disputa, propiamente dicha, entre Hayek y Keynes fue muy breve. Ocurrió entre los años 1931 y 1932, cuando se suceden una serie de réplicas y correspondencia entre ambos que Keynes zanjó delegando en Piero Serraffa Kant la continuación de la batalla frente a Hayek. Al comenzar la década de 1930, la economía mundial se encontraba sumida en la crisis más profunda de su historia. La gran obra de John Maynard Keynes sobre la inestabilidad de las economías capitalistas estaba en gestación. La trayectoria intelectual
que seguiría este economista se vería atravesada por una controversia que muchos han calificado como el debate del siglo. La relevancia de esta polémica en el contexto actual no puede ser ignorada. Las líneas divisorias que hoy cruzan el pensamiento económico le deben mucho a este debate, por ejemplo, el análisis sobre el papel del Estado y la política de la gestión económica depende de manera esencial de aquella polémica. En esencia, el paisaje del campo de batalla quedó claramente definido desde las primeras escaramuzas entre Hayek y Keynes. Por un lado, encontramos la creencia en la existencia de fuerzas estabilizadoras en los mercados. Por el otro, nos topamos con un esfuerzo analítico centrado en la inestabilidad intrínseca de las economías capitalistas. En 1928, un joven economista austríaco de nombre Friedrich Hayek fue invitado a dar conferencia en la célebre London School of Economics. Sus anfitriones quedaron encantados. Una de las estrellas ascendentes de la London School of Economics, Leonard Robbins, invitó a Hayek a pasar una temporada en la London School of Economics. Su plan era convertirlo en el ariete central para atacar la tesis que comenzaba a surgir del grupo cercano a Keynes en la Universidad de Cambridge. Keynes había saltado a la fama en el año 1919 por su pequeño gran libro Las consecuencias económicas de la paz, en el que presentó una dura crítica al revanchista Tratado de Versalles. Keynes mostró que Alemania no soportaría la reparación de la guerra impuesta por los vencedores y que la inestabilidad política sería uno de los resultados. En el contexto actual de la imposición de medidas de austeridad fiscal sobre los países de Europa, el libro de Keynes sigue siendo un poderoso llamado a la reflexión. Para 1923, Keynes publicó su ensayo sobre la reforma monetaria, en el que sostuvo que los cambios en la cantidad de moneda podían inducir una expansión o una contracción de la actividad económica al generar incertidumbre sobre los precios futuros. La conclusión era clara: se necesitaba una política monetaria activa para estabilizar el nivel general de precios, pero Hayek concluyó que una política monetaria podía disfrazar tendencias inflacionarias, y aquí comienza la larga e importante controversia entre las partes involucradas, John Maynard Keynes y Friedrich Hayek. Dicha polémica se agudizó en 1931 cuando salieron publicados dos de los más importantes libros de estos economistas: Precio y Producción de Hayek y el Tratado sobre la Moneda de John Maynard Keynes. Poco a poco se iba perfilando el duro constante entre las posturas de los dos autores. Hayek sostenía que el incremento en el ahorro traería consigo una mayor inversión en bienes de producción. En cambio, Keynes argumentaba que un incremento en el ahorro podía traer aparejado una contracción económica si no iba acompañado de expectativas favorables a la inversión. Para Hayek, el análisis de Keynes conducía a una de las peores herejías del desequilibrio entre ahorro e inversión, que no podía ser corregido por la fuerza del mercado. Esto significaba que no existía un mecanismo corrector capaz de ratificar las posibles disparidades en una dimensión tan importante de la economía. Para Hayek, lo peor era que esta conclusión podía generalizarse a toda la economía. No habría ningún mecanismo endógeno capaz de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. El contenido teórico de la discusión se hizo cada vez más complejo y hasta ocurrir los años solo un pequeño grupo de especialistas podía seguir de cerca estos argumentos entre los grupos. En 1932, otro economista del círculo de Hayek, Pierre Raffa, dio a conocer una durísima crítica a la obra de Hayek. El ataque se centró en el papel que jugaba la llamada tasa natural de interés en la obra del autor austriaco. Muchas gracias, profesor. Este ha sido todo el video a la defensa de la exposición número 3 con respecto al debate intelectual entre estos dos autores importantes que dejaron una huella con significancia en la economía y en el pensamiento filosófico actual.